¿Qué tipo de iglesia deberías buscar para congregarte? Existe una vieja historia griega de un hombre llamado Procusto que tenía una casa en las montañas donde recibía a los viajeros solitarios y les brindaba hospitalidad, alimento y una cama ajustada a su tamaño para pasar la noche. Pero la hospitalidad de Procusto era peligrosa. Cuando el cansado viajero se acostaba y se quedaba dormido, Procusto lo amarraba y comenzaba a ajustarlo al tamaño de la cama según fuese necesario. Si era alto, le amputaba los pies. Si era pequeño, lo estiraba horriblemente. Posteriormente, le quitaba la vida a sus invitados y los devoraba. La cama de Procusto era la cama de la muerte. Esto es mitología griega y Procusto quizá nunca existió, pero su método para ajustar sus víctimas a la medida de su cama sigue vigente. Esto se ve en muchas iglesias que parecen estar amarradas a una cama como la de Procusto, donde sus agendas son recortadas o estiradas según las exigencias de la cultura, de sus frívolos feligreses o de los inventos de sus líderes. La ansiedad por formar iglesias exitosas y populares hace a muchos líderes actuar como Procusto con tal de lograr su propósito. Pareciera que ellos piensan que la solidez bíblica se mide por los números, por el dinero o por el prestigio. Ciertamente, el crecimiento, el evangelismo y el liderazgo son vitales, pero de nada sirve si son motivados por una sutil agenda humana. La visión, la teología y la oración son indispensables, pero honran a Dios solo si se someten a la medida de la Escritura y si forman cristianos sólidos espiritualmente. No importa cuán impresionante sea una iglesia, un líder, un método o una experiencia, eso no tiene ningún valor cuando se violan las normas de la Escritura. Nada ni nadie debe estar por encima de la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Dijo el profeta Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La realidad de nuestros días es que las iglesias bíblicamente sólidas escasean, no por falta de música, programas o asistentes, sino por su abandono de la agenda bíblica. Y esto no es porque la agenda bíblica sea oscura y difícil de entender, al contrario, es muy clara. La primera carta de Timoteo o a Timoteo en el capítulo 3, verso 15, delinea breve y claramente en 4 declaraciones lo que debe ser la agenda de toda congregación que busca verdadera solidez bíblica. Primero, dice que la iglesia es casa de Dios. Segundo, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Tercero, nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Visto desde otra perspectiva, podemos expresar estas 4 verdades diciendo que una iglesia bíblicamente sólida no es casa de hombres, no es la iglesia de un Dios creado por la mente de la cultura popular, no es columna para sostener causas y proyectos humanos, ni es defensa para razonamientos persuasivos y vanas sutilezas. La implementación práctica y fiel de estas verdades de la Escritura tiene grandes implicaciones. Veamos. Primero, la iglesia es casa de Dios, no de hombres. Eso debes tomarlo en cuenta cuando busques una iglesia para congregarte. Dios llama a la iglesia su morada y su familia. La llama su morada porque Él vive en cada uno de los suyos y ha prometido habitar con ellos y entre ellos cuando estos se congregan como iglesia. Pablo habla de esto abundantemente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, dice Pablo en 2 Corintios 6, 16, es santo. Vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 19. La presencia de Dios está garantizada a su pueblo por Emmanuel, Dios con nosotros, que es el Señor Jesucristo.
el Verbo hecho carne, quien ha prometido a su pueblo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si queremos estar donde Dios habita, debemos ser parte de la iglesia, respetarla, asistir a sus cultos, comprometernos unos con otros en ella. Nuestra relación con Dios depende en gran medida de cómo nos relacionamos con la iglesia, la cual Él edifica con sus propias manos. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5 dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ciertamente, los que componemos la iglesia somos hombres y mujeres, pero el centro es Dios, no el hombre. Él es el edificador de su iglesia. Él es el que la gobierna y a quien pertenecen todo el mérito, toda la atención y toda la obediencia. Pero la iglesia no solo es morada, sino también es familia de Dios. Los miembros de una iglesia ordenada bíblicamente son una verdadera familia, pues son sus hijos y Él es su padre. Dios ha establecido que en su familia haya orden y regulaciones, y sus hijos se someten a ese orden. Si en nuestras casas privadas debe haber orden, ¿cuánto más en la familia de Dios? Toma en cuenta eso cuando busques una iglesia para congregarte. Todo aquel que considera a Dios su Padre manifestará la legitimidad de su pertenencia a la familia por su deseo de involucrarse gozosa y seriamente con sus hermanos. ¿Se puede tener a Dios por Padre y rehusar desatender y abusar de su familia? No. Sin embargo, muchos lo hacen. Algunos no consideran la iglesia indispensable, otros son negligentes en su compromiso con ella, otros la rebajan al nivel de un centro de mejoramiento terapéutico, otros la ultrajan usándola para engrandecerse a sí mismos. Quienes así lo hagan tendrán que dar cuenta un día al padre de familia. Toma en cuenta eso cuando busques una iglesia para congregarte. En segundo lugar, la iglesia es la iglesia del Dios viviente, no de un Dios creado por la mente y la imaginación de los hombres. Dios no es un concepto cultural, tradicional y maleable. Él está inmutablemente presente en la iglesia. Está presente en Emmanuel, su Hijo, Dios con nosotros. Está presente por su Espíritu, de quien Cristo dijo: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así Él cumple la promesa de su pacto: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. El Dios de la iglesia es el Dios eterno de la Biblia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de amor que ama a su pueblo, pero a la vez es fuego consumidor que devora a sus adversarios. Es un Dios de gracia que salva, pero también es Dios de justicia y santidad que condena. Él muestra las riquezas de su gloria en sus vasos de misericordia que Él preparó de antemano, pero también demuestra su ira y su poder en vasos de ira preparados para destrucción, según lo dice Pablo en Romanos capítulo 9, versos 22-23. Él es un Dios absolutamente soberano que hace todas las cosas según su beneplácito que se propone en sí mismo. Él dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Isaías 45, 5 y 6. Dios responde a los que se oponen a su soberanía: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El Dios de la iglesia es el Dios trino, Dios Padre, quien ha amado a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo y quien dio a su Hijo por sus elegidos. Dios ha creado la iglesia para su gloria, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por ella a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Dios Hijo, Jesucristo, amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Él es el pastor que dio su vida por las ovejas. Él es cabeza de la iglesia, el esposo de la iglesia que ha prometido estar donde quiera que ella se reúne o predique su palabra. En la Santa Cena, la iglesia conmemora la muerte de su Salvador. Dios Espíritu Santo también, a su vez, confirma el origen divino de la iglesia con su poder sobrenatural que regenera a sus miembros, que da poder a cada uno para mortificar el pecado. El Espíritu Santo vive en ellos, les revela la Escritura que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo promueve la unidad y la paz espiritual entre los creyentes de una iglesia local. Él les da dones y les garantiza la glorificación. Piensa en eso cuando busques una iglesia para congregarte. Muchas iglesias hoy, usando el método de la cama de Procusto, ajustan la imagen bíblica de Dios a la mentalidad de la gente, de los consumistas, de los autocomplacientes, y profana que en nuestros días no tolera la soberanía, la justicia, la santidad y la ley del Dios vivo. De esta manera, en las iglesias se cae en una sutil idolatría evangélica. A esto se refiere Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4, cuando él dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Querido amigo, hay severas advertencias para los que, creando un Dios a la medida de los hombres o de las presiones culturales, se apartan del Dios vivo. La iglesia del Dios viviente es una iglesia consciente de que el mandamiento "no te harás imagen ni ninguna semejanza" no solo prohíbe las imágenes de bulto, sino también las imaginaciones y los conceptos mundanos y sentimentales de Dios, así como los inventos y los caprichos en la adoración. Ten en cuenta eso cuando busques una iglesia para congregarte. No vayas a una iglesia que inventa métodos, que inventa cosas caprichosas para adorar a Dios, que se maneja por conceptos mundanos y sentimentales. Busca una iglesia que honre al Dios viviente. En tercer lugar, la iglesia es columna, sostén de la verdad, no de proyectos humanos. La verdad no prevalecería sin la columna que es la iglesia. Si la iglesia desapareciera, la verdad caería y el mundo quedaría sin esperanza. Pero la iglesia no va a desaparecer porque Cristo ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es columna de la verdad y es columna en varias formas. Primero, porque Dios preserva su verdad en ella y a través de ella. Dios inspiró sobrenaturalmente a sus profetas y a sus apóstoles para entregar las Escrituras, y a su pueblo le da el Espíritu para que la comprenda, la ame y la predique fielmente. Eso sucede en el contexto de la iglesia, de una iglesia fiel. También la iglesia proclama el Evangelio y administra la verdad y los medios de gracia. No hay otra institución en la tierra que sea llamada por Dios y capacitada por Dios para pregonar el Evangelio, la verdad, la cual administra y preserva a través de sus miembros, quienes se alimentan y fortalecen con los medios de gracia de los que participan cuando se congregan. Por eso es que la iglesia es llamada en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 26, la madre de los creyentes. En tercer lugar, en la iglesia se inicia y se sanciona el evangelismo y a los predicadores. Es en la iglesia donde nacen, se forman y de donde salen los predicadores ungidos de Dios para pregonar su verdad. En la iglesia también se preserva y se protege la comunión y la santidad de los hijos de Dios. Por eso la iglesia tiene autoridad para juzgar y para disciplinar espiritualmente a sus miembros. La función de la iglesia es espiritualmente indispensable. Cuando la iglesia no ocupa el lugar que le corresponde
Tanto la verdad como la vida del pueblo de Dios peligran. Sin iglesias sanas y sólidas, la verdad es malinterpretada, comprometida o ignorada. La verdad no procede de la iglesia, pero la iglesia le da estabilidad y permanencia a la verdad por el diseño divino. Recuerda eso cuando busques una iglesia para congregarte. La iglesia tiene que ver con los intereses de Dios, no de los hombres. En la iglesia no hay lugar para proyectos o imperios humanos. En la iglesia no debe haber jefes, estrellas, artistas, políticos, tiranos, ni hombres que merezcan veneración. Las causas y ambiciones sociales, políticas, financieras, artísticas, religiosas o personales no tienen absolutamente ningún lugar en la iglesia. Todo lo que se hace es con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, con humildad, espíritu de servicio, modestia y enfoque en la eternidad. Así debe ser la iglesia. A pesar de esto, hay muchos que hacen mercadería con la verdad. Romanos 16:18 habla de ellos diciendo: tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y Pablo advierte al respecto: por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses capítulo 3, versos 18 al 19. El profeta Ezequiel tiene una palabra para estos: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y en cuarto lugar, la iglesia es baluarte. No solo es columna, es baluarte, defensa de la verdad. No es trinchera para razonamientos persuasivos y vanas sutilezas. La iglesia como columna sostiene la estructura de la verdad, pero como baluarte la defiende contra el error y los ataques de sus enemigos. No es una simple institución social o una organización estratégica, es una trinchera, es un cuartel militar, un ejército de guerreros que pelean contra el pecado, contra el error, el mundo y la carnalidad remanente de nuestro corazón. La iglesia no tiene lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales. Por eso la iglesia pelea con la oración, con la Biblia, con el testimonio santo de sus miembros, con el poder del Espíritu y con Jesucristo como su supremo comandante. Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe. Judas nos exhorta a contender eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Judas 3. La promesa de Dios de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia nos da confianza y aliento para no desmayar en esta batalla sin tregua. Las organizaciones humanas no permanecen, pero la iglesia sí, porque no es una institución humana, y Dios la defiende, porque a través de ella Él defiende su verdad. De modo que todas las sutilezas, las filosofías huecas, las doctrinas de hombres, las herejías e ideas desviadas serán desechadas, y sus promotores y seguidores serán avergonzados. Aquellos lobos rapaces que entran en medio del rebaño para hablar cosas perversas, los falsos maestros que vanamente hinchados por su mente carnal no se hacen de la cabeza, sino que siguen espíritus engañadores y doctrinas de demonios, serán juzgados y serán hallados faltos. Dice Zacarías en el capítulo 12, verso 8: el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Piensa en eso cuando busques una iglesia para congregarte. Y los que somos miembros de una iglesia como esta, que honra estos principios, usemos nuestras energías en esa iglesia.
Usemos nuestras energías en una iglesia local que sea fiel a lo que Pablo dice de ella en 1 Timoteo 3:15, que sea fiel a todo el consejo de Dios. Busquemos una iglesia que sea una familia ordenada, centrada en Dios, pregonando al Dios de la Biblia y promoviendo su causa y su verdad sin agendas ocultas de hombres. No debemos acomodarnos a iglesias amarradas a la cama de Procusto, iglesias donde la verdad es reducida o alargada para propósitos humanos, pues al final nada, aun los beneficios y el bienestar que se consigan serán engañosos. Alejémonos de los ministros que se ponen a jugar el papel de Procusto, alargando o acortando las medidas que Dios ha establecido para la iglesia y cambiando la agenda establecida divinamente por las de ellos. Necesitamos, queridos hermanos, iglesias sólidas y puras. Busca para congregarte una iglesia sólida y pura. La vida cristiana sin iglesias sólidas y puras es una vida sin columna, sujeta al fracaso. Es como querer nadar en una piscina sin agua. Que Dios nos libre de iglesias así. Pablo dijo a los ministros de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miremos nosotros atentamente y busquemos ese tipo de iglesia cuando querramos congregarnos.